anteriormente ya definido de dónde a dónde va a ir, desde qué generación hasta qué ciudad, hasta qué punto. El de inicio y el final alguien ya ha definido. Luego ha definido en qué tensión eléctrica se va a llevar. En 69 kilovoltios, 115 kilovoltios, 230 kilovoltios. Ya han definido. Luego, también con la energía eléctrica, también han decidido qué conductor con qué conductor vamos a transmitir. ¿Con qué conductor vamos a transmitir? De una vez que esto está definido, recién nos pasan a nosotros para que hagamos el cálculo mecánico de todas las componentes de la línea. De todos los componentes de la línea. Y nosotros tenemos que calcular que la línea funcione óptimamente, adecuadamente, que la luz, la energía eléctrica sea permanente. Pues tenemos que diseñar, y además de que tiene que ser un costo económico. Un costo económico. Son los dos factores importantes, que técnicamente funcione adecuadamente la línea eléctrica, que no se apague la luz, que no haya interferencias, y es uno técnicamente óptimo y económicamente aceptable, que sea barato. Entonces, dos factores tenemos que considerar. Ahora, la línea de transmisión tiene varios componentes. Uno de ellos es lo que se llama parte activa. Y las otras partes pasivas. Ya. La parte activa es solamente un elemento. El cable, el conductor eléctrico. El conductor es el que va a transmitir la energía eléctrica. Es el único que transmite la energía eléctrica. Y en nuestro caso son 3 conductores, por eso llamamos trifásico. Trifásico. Son 3 conductores que están así, 3 conductores, y entonces, como están eléctricamente con tensión eléctrica, no pueden unirse. Si chocan entre ellos, hay descarga eléctrica. El sistema se daña y el sistema se desconecta, hay interrupción de servicio. Los 3 conductores tienen que estar separados, no tienen que unirse. Entonces, esa es la parte activa. Y el resto son partes que forman la parte pasiva. Ahorita vamos a ver unos dibujitos. La parte pasiva son a los 3 conductores los van a levantar del suelo hacia arriba para que la gente tampoco no logre contactarse con el cable, porque si el cable lo agarra, la persona lo agarra al cable, y el conductor está con energía eléctrica, entonces lo va a destruir a la persona, lo va a dañar, lo va a hacer chicharrón. Y como es alta tensión, 69 kV, 115 kV, va a morir. Por eso es de que la estructura, ahorita os dibujo, los 3 conductores tienen que elevarlo alto, 7, 8 metros. Y por debajo la gente puede caminar,
Y también los vehículos, los camiones también pueden pasar por debajo. Y estos son partes pasivas. A ver, vamos a ver cuáles son las partes constitutivas de una línea eléctrica. A ver, ojalá que se pueda. Y ahora lamentablemente no estoy pudiendo, pero esta es una, no sé si ven, esta es una torre eléctrica. Es una estructura eléctrica. Sí, que se puede ver. Si se puede ver, entonces, si pueden ver, acá está un conductor, aquí otro conductor y aquí otro conductor. Son 3 conductores, trifásico, por eso que llamamos. Entonces, la estructura, toda la estructura, en este caso es metálica, reticulada, lo está levantando al conductor, los 3 hasta una cierta altura, hasta unos 7, 8 metros, para que por debajo la vida continúe. La vida continúe. Entonces, aparte de eso, tenemos en la estructura, aquí arriba y aquí arriba, es 2 partes, acá y acá, tenemos lo que llamamos cable de guardia. Cable de guardia. El cable de guardia sirve para proteger, su mismo nombre lo indica, sirve para proteger a los 3 conductores eléctricos, a la parte activa. Resulta que el rayo normalmente cae de arriba abajo. Entonces, como cae de arriba abajo, entonces cuando cae de arriba al conductor lo interfiere eléctricamente. Y entonces puede haber cortocircuito. El 60% de la interrupción de servicio que hay en la línea es por rayo. El 60% es por rayo. Y por eso colocamos 2 cables de guardia aquí y acá, de tal forma que el rayo caiga ahí, al cable de guardia. Y con eso protegemos a los 3 conductores. Una preguntita. Luego, hemos dicho que, entonces, el cable de guardia es cable de acero. Es metálico. Es un conductor delgado de acero. Lo importante es que el rayo le caiga ahí. Y entonces, el cable de guardia lo lleva al rayo hacia la estructura y por la estructura al suelo. Y así no molesta a nadie. Y ya. Entonces, ese es el cable de guardia que está ahí arriba. Luego, obviamente, que tenemos la estructura metálica, ¿no?
el soporte, lo que levanta el cable de guardia, levanta el conductor, etcétera. Lo que vemos que está reticulado, está de acero así con reticulitos. Esa es la estructura. Después vamos a ver qué tipos de estructuras hay. Después, más abajito están los 3 conductores. Más abajo están los tres conductores aquí. 1, 2 y 3. Los 3 conductores. Luego tenemos que el conductor está colgando de la estructura. El conductor está colgando de la estructura. Entonces, como quiera que el conductor está eléctricamente conectado, está con tensión eléctrica, y si alguien lo toca puede morir. Entonces, tenemos la cadena de aisladores eléctricos. Es la cadena de aisladores eléctricos. La estructura está acá. Esta es la estructura, el brazo de la estructura. Y de ahí colgamos estos aisladores. Cada uno es un plato, otro plato, otro plato, otro plato, otro plato, otro plato. Lo podemos conectar. Termina en bola y el otro en socket. En bola, en socket. Lo conectamos y formamos así la cadena de aisladores eléctricos. La cadena de aisladores eléctricos. Este es el conductor, el conductor, el que conduce la energía eléctrica, y está colgando de la estructura, y obviamente como el conductor está con tensión eléctrica, el aislador eléctrico tiene que aislarlo para que el conductor no le pase corriente eléctrica, tensión eléctrica a la estructura. Entonces, este es el otro elemento de la línea, que son los aisladores eléctricos. Sirven para aislar eléctricamente el conductor a la estructura. De tal forma que si alguien toca la estructura no pasa nada. Pero si no hubiese aisladores, entonces le pasaría. Entonces son los aisladores eléctricos. Hacia arriba. Y las estructuras tenemos que acomodar desde un punto hasta el otro, desde el inicio hasta el final, por donde va la topografía del terreno. Si por ejemplo vamos desde Cochabamba hasta Oruro, entonces aquí va a haber montañas, tenemos que subir, bajar, y luego, si es plano, tenemos que subir también Entonces,
No, si ven, aquí está todito es lleno de árboles y aquí tenemos una estructura. De aquí hasta aquí vamos con otra estructura y de ahí colgamos el conductor. Son más o menos 300, 400 metros. Luego de aquí vamos acá y vamos así sucesivamente. Así que la estructura tiene que ubicarse dependiendo de la topografía del terreno. Dependiendo de la topografía del terreno. Luego, como está en nuestro texto, luego tenemos lo componente que es que son las fundaciones. Resulta que la estructura que tenemos, ya sea metálica, de hormigón o de madera que hemos dicho, tiene que, lo levanta el conductor, pero parte desde el suelo. Y en el suelo tenemos que acomodarlo de tal forma que la estructura no se caiga. De tal forma que la estructura no se caiga. Y para eso excavamos una fundación hacia abajo, una de 2 metros por 2 metros y 2 metros de profundidad, y ahí lo colocamos la fundación, que puede ser una grilla o una grilla metálica, puede ser también una losa que se llama zapata de hormigón, dependiendo del terreno, porque la estructura tiene que aguantar 3 tipos de esfuerzos. 3 tipos de esfuerzos. Uno son los esfuerzos verticales, que se refieren a el peso del conductor, el peso de la cadena de aisladores, el peso de los accesorios y el peso propiamente de la torre también tiene que aguantar. Entonces, todo eso es vertical. Es un tipo de fuerza vertical que tiene que soportar la estructura y toda la línea. Luego hay un esfuerzo transversal. El esfuerzo transversal es que la torre está armada, la línea está armada, y el viento le va a venir de un lado y lo va a soplar. Y como lo va a soplar al conductor, lo va a soplar a los aisladores, a la estructura, etcétera, lo va a querer tumbar la estructura. Es el esfuerzo transversal, debido al viento. Y eso también tiene que resistir toda la estructura. Y finalmente hay el esfuerzo longitudinal, en sentido de la línea. Entre longitud es lo que jalamos el conductor en sentido de la línea y eso tiene que aguantar también la estructura. Tiene que aguantar la estructura. Entonces, la estructura tiene que aguantar el esfuerzo mecánico vertical, transversal y longitudinal. Y ya. Después hay otra componente de la línea que son la ferretería. La ferretería viene de fierro, ¿no? Viene de fierro. Es metálico,
Y entonces hemos dicho de que el conductor estamos colgando de un brazo de la torre, de la estructura. Y entonces lo aislamos eléctricamente con un aislador eléctrico, con una cadena de aisladores. Que la cadena de aisladores pueden ser de porcelana, pueden ser de vidrio o pueden ser poliméricos. Pueden ser de tres materiales. De porcelana, puede ser de vidrio y puede ser de polimérico. Entonces, esa cadena de aisladores que tiene que soportar al cable de guardia, entonces hemos dicho que por arriba es un socket, por abajo una bolita. Entonces, socket, bola, arriba es socket y abajo bola. Entonces, de esa bolita, con una armadura enfesadura, de ahí viene fesetería, la bolita lo conectamos y lo colgamos al conductor. Entonces la fesetería sirve para enlazar, para unir al aislador con el conductor. Ahí lo agasamos con la fesetería que es de fierro. Y obviamente que arriba la cadena, al otro lado, en la parte de arriba, termina en socket. Eso también lo conectamos en este caso, a la estructura. A la estructura. Acá no se ve tan bien, pero lo que están haciendo es conectar la ferretería, ahí está la estructura, hasta el brazo, y del brazo hasta el conductor, ¿no es cierto? Ahí se ve, este es el conductor que va, y con unas escaleras, los linieros, están colocando la ferretería. Y la ferretería simplemente sirve para conectar, enlazar el cable de guardia, no el conductor de fase por la parte de abajo y hacia la estructura por la parte de arriba. Aquí está por la parte de abajo, esta es ferretería, que está conectando aquí al conductor, esta es la ferretería, y también esta ferretería aquí arriba, esta es la cadena de aisladores, aquí está arriba, entonces lo va a conectar al brazo de la torre. ¿No es cierto? Entonces con eso ya va a estar bien colgadito el cable, el conductor, y va a estar soportando Entonces, tenemos esos los accesorios. Después, ya hemos dicho que los aisladores pueden ser de porcelana, pueden ser de vidrio, pueden ser de orgánicos, y cada cual tiene su parte positiva y negativa. Después ya vamos a ver, la porcelana aguanta muy bien la electricidad y también el viento, la lluvia, etc. El vidrio aguanta también la lluvia, las inclemencias del tiempo, pero lo que sí no aguanta lo que se llama vandalismo. Si es que alguien va con una flecha, con una piedra, lo flechea con una piedra, lo bota, el vidrio se rompe. Claro que la cadena no se cae, solamente el vidrio se rompe. Claro, y finalmente hay los aisladores orgánicos, los de resina sintética que se llaman,
Entonces, esos tienen la ventaja de que aguantan todo, son más livianos. Pero lo que sí, como es orgánico, nosotros también somos orgánicos, la porcelana y el vidrio son inorgánicos, por eso es que no envejecen. Pero la resina sintética es orgánica. Y si es orgánica, envejece, igual que nosotros. Esto dura 20, 30 años, entonces hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Pero cada cual tiene su tipo. Y hemos hablado de los conductores, de las estructuras. Faltaría de la ferretería, también hemos dicho, está aquí. Lo que sí faltaría de los accesorios. De los accesorios. De los accesorios. Los accesorios son elementos que digamos, mecánicamente no soportan los esfuerzos verticales, transversales, longitudinales, sino que sirven para proteger a los conductores. Cuando el conductor está jalado, está colgado, de una estructura hasta la otra estructura está vano, ¿cierto? Hemos dicho que va desde una estructura hasta otra estructura, así. Entonces, como esto, por cierto, es una estructura hasta acá, va hasta acá y así va subiendo. Entonces, pero resulta de que entre una estructura y estructura, el conductor, para que no se caiga hacia abajo, no se cuelgue tanto hacia abajo, lo jalamos, lo tensionamos al conductor. Y si lo tensionamos al conductor, entonces está más jalado. Es más o menos como las cuerdas de una guitarra. Tenemos una guitarra que la cuerda, digamos, no está jalado, no está templado, no suena, ¿no? Pero empezamos a jalar la cuerda, la cuerda entonces empieza a estirarse, va a estirarse y empieza a vibrar y ya suena. Y así tocamos. Entonces tenemos que templar las cuerdas de la guitarra. Entonces el conductor también así jalamos, templamos, estiramos. Y entonces cuando está bien estirado, el conductor ya cuelga, pero no tanto, no vaga tanto hasta abajo, entonces está un poco pesado. Entonces, en ese momento, si es que viene el viento perpendicularmente al conductor, es como cuando nosotros pulsamos la cuerda de la guitarra, vibra, ¿no es cierto? Suena. Y así se tocan las canciones. Entonces, pero en el caso del conductor, el viento viene y lo hace vibrar. Así vibra. Y entonces, el conductor está sujeto en el cable de guardia. ¿No? Del brazo de la torre hemos dicho que jala, lo ponemos la cadena de aisladores y ahí lo colgamos al conductor y entonces ahí está sujeto el conductor. Y entonces ahí está, en ese punto de sujeción está vibrando el conductor vibra hasta la otra torre y luego vuelve, vibra, vuelve, va, viene y va vibrando. Y entonces resulta que tanto que vibra, el conductor se va envejeciendo. Poco a poco está perdiendo su esfuerzo. Poco a poco, interiormente se está
rajando. Y entonces, y el viento siempre hay en la mañanita, cuando sale el sol, hace viento, ¿no es cierto? Entonces vibra. Y en la tarde, cuando el sol se entra, también hay viento, entonces vibra también. Entonces, el conductor vibra todos los días. Todos los días vibra. Y tanto vibrar, puede desgastarse y puede reventarse. Puede reventarse. Dicen que en 3, 4 años un conductor se revienta, se fatiga y se revienta. Y entonces, para que esto no suceda, ponemos los accesorios. Uno de estos son los amortiguadores de vibración. Amortiguadores de vibración. Los amortiguadores de vibración, como su mismo nombre lo indican, sirve para amortiguar la vibración del conductor. Entonces el conductor, con el viento está vibrando mucho, tiene una frecuencia de vibración. Y entre el amortiguador de vibración son dos esferas. Hay varios tipos, después vamos a ver, pero uno de ellos, el que más utilizamos, es el amortiguador tipo Stockbridge. Stockbridge, un señor se llamaba Stockbridge, él inventó, por eso viene su nombre, Stockbridge. Entonces, son dos esferas, dos pesos, que están conectados, que están agarrados por unos cablecitos flexibles. Y entonces, y eso lo colgamos al conductor. Entonces, el conductor empieza a vibrar, y entonces, como está vibrando el conductor, el amortiguador, las bolitas del amortiguador también vibran, pero vibran a otra frecuencia. Entonces el conductor vibra a una frecuencia, el amortiguador vibra a otra frecuencia y por lo tanto se amortiguan, se frenan. Entonces el amortiguador empieza a frenar. Y como lo frena la vibración del conductor, entonces ya evita que el conductor esté vibrando, esté fatigándose y con el tiempo pueda reventarse. Entonces, para eso sirve el amortiguador de vibración. Un poquito vamos a comentar también sobre las estructuras. Hemos dicho que las estructuras tienen que soportar el esfuerzo que se genera en el conductor, la ferretería, los aisladores, etcétera, esfuerzo vertical, transversal, longitudinal. Hemos dicho también que pueden ser de madera, los postes de madera, ¿no es cierto? Aunque ahora ya no están usando tanto porque la madera ya está acabándose, los árboles de madera ya están muy pocos, pero antes se podía ir al campo, agarrar un árbol, cortábamos y sacábamos sus ramas y teníamos el poste de hormigón, de madera. Entonces, pero eso era más barato, íbamos al campo y traíamos de ahí directamente, pero lo que sí ahora ya hay menos árboles que cortar, mucha gente está protegiendo a los árboles, ya no se puede usar tanto, pero hay todavía la posibilidad de utilizar postes de madera, pero la madera dura más o menos 20, 25 años nomás, no dura más. Por eso que en líneas de alta tensión no ponemos solamente de baja tensión en distribución, lo que hace el FEC ahí suelen colocar. También hay de hormigón, de cemento, de arena, grava, cemento, hormigón. Entonces, esto tiene la ventaja de que nosotros podemos construir los postes de hormigón. Nosotros hacemos un molde, en el molde colocamos como un tubo, ahí lo colocamos, y entonces hacemos la estructura de hormigón. La estructura de hormigón.
Entonces, esa estructura de hormigón aguanta mucho, aguanta lo que nosotros queremos, porque nosotros diseñamos la estructura. Diseñamos la estructura, ponemos más cemento, y si es que el cemento nomás no aguanta, le ponemos fierro en fesadura al medio más, y con eso aguanta mucho más. Entonces nosotros diseñamos el esfuerzo que tiene que resistir el poste de hormigón. La madera mucho que aguanta 25, 30 años, 25 años. El hormigón, ¿cuánto aguanta? 100, 200 años, no sé cuántos años antes de la verdad. Aguanta muchos años. Es una gran ventaja. Pero en líneas de transmisión, todos los elementos tienen ciertas ventajas y también ciertas desventajas. Por eso es que no hay una sola línea. Si una línea hubiese, todo tendría ventajas, 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 ventajas. Entonces todo el mundo aceptaría esa línea. Y en todo el mundo esa línea es la que se construiría. Pero no es así. Siempre hay una ventaja, desventaja. En el caso del hormigón, en la ventaja de que dura mucho tiempo, aguanta lo que nosotros queremos, eso diseñamos, eso construimos. Lo que sí, el hormigón es muy pesado, pesado, pesado. Un poste de madera de 15 metros de longitud, la madera, pesa 300 kilos. 300 kilos. Y el poste de hormigón de 15 metros de la misma longitud pesa 3.000 kilos, 3 toneladas. Entre los 300 kilos podemos, entre 30 personas, agarrándote con un brazo, otro brazo, así podemos llevar. 20, 30 personas pueden trasladar el poste de madera. Pero el poste de hormigón, 3 toneladas, 3.000 kilos, no puede. El que puede es la grúa. La grúa lo levanta, los 3 toneladas, lo pone en la parte de atrás, en el lowboy que llamamos, en el lowboy, y con eso lo llevamos hasta el sitio donde la torre vamos a colocar. Luego la grúa también lo levanta, y en el suelo lo hacemos la fundación con hormigón, ya lo colocamos el poste, de arriba agarrando se lo pone ahí, y lo protegemos. Entonces, para el caso del hormigón, siempre tiene que haber una carretera. La grúa tiene que llegar siempre hasta eso. Por eso que un poste de hormigón no podemos colocar en la punta del seso, porque la grúa no va a llegar. La grúa no va a llegar. Entonces, solamente en las partes planas vamos a colocar el poste de hormigón. Por ejemplo, en una avenida Uyuni, por ejemplo, en la calle Uyuni, por la parte central de la cosa, tiene su jardinera central, ahí lo colocamos el poste. Tiene acceso, la grúa lo lleva, y otra ventaja que tiene es de que ocupa poco espacio. En la jardinera central de una avenida, el poste de hormigón lo colocamos y listo, nadie se da cuenta. Y por así va a estar viendo los conductores. Entonces el poste de hormigón. Pero hemos dicho que el poste de hormigón no podemos llevarlo hasta la punta del cerro porque es muy pesado. Entonces, para eso utilizamos también estructuras metálicas, como hemos visto, metálicas y reticuladas, que son puros fierritos, chicos, que los vamos a, estos fierritos los vamos conectando, los vamos empernando, un fierrito, otro fierrito, otro fierrito con agujeros están, lo empernamos con pernos y lo vamos armando. Entonces se tiene la ventaja de que
como son fierros pequeños de 2 metros, 1,5 metros de longitud y pesan 20 kilos, 25 kilos, entonces cuando estamos gente al hombro lo pueden subir hasta la punta del seso. En la punta del seso agarramos los fierritos, cada fierrito tiene su numeración, y entonces como un mecano, pum, 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 lo armamos. Y listo. Entonces la ventaja que tiene la enfresadura metálica, pero tiene la desventaja de que tiene 4 patitas, cuatro soportes, 4 por ahí. Y entonces eso es lo que va está en el suelo, y entre pata y pata hay más o menos 8 metros y hay veces hasta 10 metros. Entonces, como es un cuadrado 10 por 10, ¿cuánto es? 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados ocupa. Si es 8 metros, 8 por 8, 64 metros cuadrados. Entonces, esta estructura requiere mucho espacio. Claro que en la punta del seso no hay problema, que no hay casa, no hay nada, así que no hay problema. Esos son los materiales de las estructuras. Pero también las estructuras, dependiendo de cómo soportan el esfuerzo, son estructuras autosoportadas. Autosoportadas. ¿Qué quiere decir autosoportada? Que es autosuficiente. Él solito puede resistir todos los esfuerzos. Vertical, transversal, longitudinal. Desde arriba, desde el cable de guardia, baja el conductor así bajando hasta el suelo, y el suelo llega a la fundación, y en la fundación lo agarra y lo aguanta. Solo, autosoportado. También hay estructuras atirantadas, con tirantes, con riendas. Especialmente los postes de madera o de cemento, de la punta del poste, del poste de hormigón, digamos, un cable de acero, lo jalamos así 45 grados hacia abajo, hacia la tierra. Y en la tierra lo entesamos con un soporte metálico, con una plancha, y lo entesamos, y entonces, cuando el conductor está siendo jalado por el conductor de un lado, entre el tirante lo va soportando. Entre el tirante lo ayuda al poste de hormigón, a la estructura, para soportar. Una parte sigue soportando el hormigón, el poste de hormigón, pero otra parte el tirante está soportando hacia el suelo. Está soportando hacia el suelo. Esos son los dos tipos de estructuras autosoportadas y atirantadas. Ya. Ahora un poquito vamos a hablar sobre las fundaciones de las estructuras. Hemos dicho que la estructura tiene que soportar esfuerzo vertical, el peso de todas las partes de la estructura, de la línea, los conductores de fase, cable de guardia, aisladores, ferretería, todos los pesos. Luego el esfuerzo transversal, que el viento lo va a soplar a todas las partes de la línea. Y aparte de eso, el esfuerzo longitudinal, que es el esfuerzo que estamos jalando el conductor para que no se elongue tanto. Entonces, este esfuerzo tiene que aguantar la estructura. Entonces,
en realidad la estructura no aguanta tanto, sino simplemente, digamos, en la parte de arriba, donde están los dos cables de guardia, los sistemas que ahí arriba están, ahí está el esfuerzo, el fierrito que está ahí se aguanta y lo pasa al de abajo. Entonces el de abajito aguanta el esfuerzo y lo pasa al de... Y lo pasa al de... Está en el inciso 1.2.5. Estamos viendo fundaciones de las estructuras. En el inciso 1.2.5. 1.2.5. Fundaciones para estructuras. Entonces, es el esfuerzo, lo baja hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, llega hasta el suelo. Entonces, en el suelo la estructura tendría que soportar. Entonces, cuando llegue ese esfuerzo al suelo, ahí tenemos que poner la fundación. Entonces, los tres esfuerzos lo tenemos que pasar a la fundación. Pero la fundación de la estructura, no sé si han llegado ya al 1.2.5. Entonces, la fundación propiamente de la estructura también lo va a pasar el esfuerzo aquí, al suelo, a la tierra. Y el que va a soportar es la tierra. Entonces, para que soporte la tierra, en los tres esfuerzos, vamos a transmitir eso con diferentes tipos de fundaciones. Diferentes tipos de fundaciones. Ahora todas las partes estamos diciendo en forma general, para que tenga una idea de qué es la línea de transmisión, y después vamos a ir parte por parte analizando en más detalle. En más detalle. Entonces, la fundación, una de las fundaciones que utilizamos son las grillas de acero, grilla. Otros se llaman también pasilla. La pasilla es la pasilla, es como hacemos para cocer la carne, son fierritos así paralelos, ¿no es cierto? Y ahí está debajo de lo ponemos el fuego, con eso se cocina la carne. Esta, la grilla también es igualito que son los elementos, y eso excavamos en el suelo una excavación de 2 metros por 2 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Entonces, en la parte de abajo, los 2 metros, lo colocamos la pasilla. Y de la pasilla en forma cónica lo levantamos hacia arriba la grilla, hasta la altura del suelo. Y de la altura del suelo dejamos un fierrito, que no sé por qué se llama stup. El stup, la mitad está en la tierra, la mitad está en el aire. Y el que está en el aire tiene sus pernos y de eso ya empezamos a armar la estructura. Entonces, la grilla es la más barata porque excavamos 2 por 2 y 2 metros de profundidad y ponemos los fierritos paralelos, entonces, y los fierros compramos junto con la torre. Entonces, armamos la grilla. Pero el terreno tiene que ser bastante resistente, más o menos se llama, si es que como referencia, conocen la taquiña, ¿no es cierto? Donde se hace la cervecería Taquiña. El terreno que hay en la taquiña es terreno con piedritas así pequeñas, así con tierra. Eso tiene una capacidad portante que llamamos el fierro, la tierra aguanta
4 kilómetros cada centímetro cuadrado. Cada centímetro cuadrado de tiesita con un peso de 4 kilos lo empujamos de arriba hacia abajo, aguanta. 4. Pero si el esfuerzo es mayor, ya no puede aguantar. Solo aguanta 4. Entonces, pero cuando es 4, entonces la grilla podemos colocar, la pasilla. Porque mucho que técnicamente va a aguantar y económicamente tiene que ser barata. Es la grilla. Pero si es que el terreno no aguanta 4 kilos, aguanta solamente 3 kilos, tiene menos piedritas, qué sé yo, entonces le aguanta su capacidad portante del terreno, que llamamos, es, por decir, 3. Con 4, si jalamos 4, empujamos 4, ya se va a hundir. Entonces, por eso de que la otra fundación el otro tipo de fundación que usamos, lo que llamamos zapata de concreto. Zapata. Zapata viene de zapato, ¿no? Es más o menos como el zapato. Nosotros que nos colocamos zapato y pisamos el suelo, entonces todo el zapato está apoyándose en el suelo y entonces todo el zapato va a aguantar. Mientras acá también, es zapata de concreto, en la parte de abajo donde tiene que soportar en la fundación, lo ponemos una losa de hormigón, de concreto. Y entonces toda la losa es lo que va a estar apoyándose en la fundación y por lo tanto va a poder soportar. Obviamente que es un poquito más caro, ¿no es cierto? El cemento hay que llevar arena, grava, cemento, agua, etcétera. Entonces sí es más carito. Pero, ¿qué podemos hacer? El terreno es así. El terreno nos está obligando. Otro tipo de fundación es la fundación del bloque de concreto. También es de hormigón, pero lo que es este bloque es una columna. Desde abajo, desde los 2 metros, sube la columna hasta arriba, hasta el nivel del suelo. Hasta el nivel del suelo. Entonces entra más cemento, es más caro, pero es cuando el terreno ya es más malo, cuando es la zapata, mucho cuando era 3, podemos poner una zapata, pero si es 2,5, 2, entonces ya tenemos que colocar este hormigón, este bloque, porque la tierra lo va a soportar a la base del hormigón y también a los laterales. Es más o menos como cuando clavamos un clavo en una madera, pum, 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 lo clavamos con la madera, con un martillo lo mandamos el clavo a la madera, pero luego el clavo no podemos sacarlo con la mano, porque la madera lo está apretando, ¿no? Entra acá en el bloque de concreto, también la tierra, los laterales, lo van apretando al concreto y por eso el concreto no se hunde y tampoco sale afuera. Tampoco sale afuera. Pero obviamente que también es más carito, ¿no? Más caro que los otros dos. Pero, ¿qué podemos hacer si el terreno es así? El terreno, lamentablemente, nosotros no podemos decir que sea duro blando. Entonces, depende del tipo de terreno. Ya, pero cuando el terreno es bien duro, es una roca, normalmente la punta de los cerros son rocas, ¿no? Porque si no sería roca, la lluvia lo lava y si sería tierra nomás, lo va lavando cada vez que llueve, entonces ya
el seso desaparece. Pero como es roca, entonces sigue roca puntiaguda, entonces ahí es roca. Entonces ahí esa capacidad portante es grande, 5, 8, 10, ¿cuánto será? Pero es grande. Entonces podemos colocar un anclaje, simplemente vamos y excavamos en la roca con una broca, lo excavamos más o menos 1 metro y medio de profundidad, pero con un diámetro así de unos 30, 60 centímetros de ancho, de diámetro. Y entonces ahí le colocamos cemento y al cemento lo colocamos un anclaje y ese anclaje en el cemento consolida. Y entonces eso aguanta. La ventaja es de que, como la fundación es poco, es un fierro, un anclaje, nomás un fierro nomás que vamos a colocar, y cementito, también poco cemento. Pero lo que sí, tenemos que perforar la roca. La roca tenemos que perforar porque suponemos que la roca es bien, la roca es bien dura y por lo tanto tiene que ser una broca muy firme de diamantina y tiene que haber un motor que tenemos que subir hasta la punta del seso y el motor para que haga girar. Entonces, la ventaja es de que es poco, pero la broca tiene que llevarse hasta el seso. Es el anclaje en la roca. Y finalmente, allá van lo que llamamos los pilotes. Los pilotes son cuando la estructura está a la orilla de un río. Entonces, ¿cuánto es la capacidad portante a la orilla de un río? Es baja, es 1,5. ¿Por qué? Porque siempre hay agua. Y el agua lo lava la cosa y la capacidad portante del terreno es bien baja. Es bien baja. Y como es bien baja, entonces tenemos que colocar una fundación que sea delgada de 60 centímetros o máximo 90 centímetros de diámetro, como un tubo compacto, pero que excavamos como excavan para sacar petróleo, excavamos 10 o 15 metros de profundidad. Y excavamos 10 metros de profundidad, ahí colocamos también fierro, una enfesadura así, un fierro así reticulado, ponemos, y ahí lo ponemos el cemento rapidito, y ahí lo ponemos la grilla, el estupo. Se llama pilotín, porque es pequeño nomás, 10, 15 metros. Pero cuando hay más lluvia todavía, el río es más complicado, entonces colocamos pilotes. Es igual que el otro, simplemente más profundo, hasta 20, 22 metros de profundidad. 20, 22 metros de profundidad. Y entonces, el problema aquí está en cómo hacer la excavación de 20 metros. Si hemos dicho que estamos a la orilla del río, hay agua, y el terreno es muy flojo. Entonces, de ser flojo, rapidito se puede excavar. Pero que si estamos a 2, 3 metros, ¿cómo vamos a sacar el fierro, lo que estamos excavando? Va a ser difícil.
Y entonces por eso es que utilizamos agua. Agua al fondo, lo colocamos y eso con la tierra que estamos excavando se vuelve lodo, barro. Y eso lo llenamos todito la excavación y ya hasta el nivel del suelo, y del nivel del suelo lo sacamos el agua, pero con el barro. Y eso hay que hacer sin parar, 24 horas al día. Porque si no, entonces el hoyo que estamos excavando puede derrumbarse. Como el terreno es malo, por eso es de que hay que tener mucho cuidado y es muy, 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 muy caro, muy caro. Pero si el terreno es así malo, estamos a la orilla de un río, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo. Sí, ya. Cuando veamos estructuras vamos a analizar, pero en realidad en la, en la, en una línea de transmisión, digamos, entre una línea de Oruro a La Paz, de Cochabamba a Oruro, podemos poner dos estructuras. Una estructura bien alta en Cochabamba y otra estructura bien alta en Oruro, no sé de cuántos kilómetros de altura, y jalar el conductor desde Cochabamba hasta Oruro. Entonces, pero la estructura como es tan alta va a ser bien cara. Entonces, por eso podemos colocar una estructura al medio. Ya con eso van a ser tres estructuras. Entonces, la estructura al medio un poco ya va a ser dos arcos que va a ser el conductor, y la estructura va a ser más baja. Y después, si ponemos más estructuras, entonces va a ser más baja. Las estructuras más bajas son más baratas, pero van a ser más estructuras, mayor número de estructuras. Y así podemos seguir bajando hasta estructuras de, la estructura tiene que tener, el conductor tiene que estar a unos 8 metros del suelo. Entonces podemos poner estructuras de 8 metros de alto, 8, uno al lado de otro, como soldaditos. Entonces, son estructuras baratas, pero son muchas ya también. Entonces va a haber una estructura con una altura intermedia que se llama de costo óptimo. ¿Cuál es el más barato? ¿Cuál es el más barato? Poner dos estructuras grandototototas o hartas estructuras chiquititas. Entonces al medio va a haber un costo intermedio. Entonces, de acuerdo a ese costo es que decidimos el tipo de la altura de la torre. Normalmente líneas de 115 o 230 kV están entre 25 y 30 metros de altura. 25 y 30 metros de altura. Esos son los más óptimos económicamente. Y obviamente que técnicamente tienen que aguantar, ¿no es cierto? Todos tienen que aguantar, su esfuerzo transversal, longitudinal y vertical tiene que aguantar. Pero la altura depende del costo.
Ahora, cuando hay montaña en los picos colocamos, podemos ahí colocar estructuras bajas, pequeñas, porque si de un pico hasta el otro pico va, entonces no hay. Pero si no, entonces tenemos que jugar con las estructuras. Por eso que las alturas de las estructuras no son uniformes en una línea. No son uniformes. Uno que dependen del costo y otro depende de la topografía del terreno. Y con las estructuras reticuladas metálicas podemos jugar bastante con la altura. Es la ventaja que tiene. Por eso que utilizamos más estructuras reticuladas que las otras. Si tienen más preguntas. Bien, bueno, como quiera que ahora es la primera clase que estamos pasando, más o menos para no cansarnos. De momento vamos a quedar ahí. La siguiente clase vamos a ver ya el capítulo número 2, el modelo climático de las líneas de transmisión. El modelo climático de las líneas de transmisión. Pueden estar leyendo un poco, porque las estructuras tenemos que diseñar para todo el año, para que funcione todo el año. Y en el año hay 4 estaciones: verano, invierno, otoño, qué sé yo. Hay más viento, menos viento, más temperatura, menos temperatura. Y el conductor, la estructura tiene que aguantar toditos esas condiciones atmosféricas. Y no es como nosotros cuando hace frío, nos colocamos una chamarra, nos colocamos un abrigo. Y cuando hace sol nos quitamos, etc. Pero la estructura no. Se hace una estructura para el frío, para invierno, para verano, para todo. Para viento, para nieve, para todo. Así que eso vamos a ver. Entonces, teóricamente, si no tienen más preguntas, ya estuvimos 52, 4 personas se han retirado ya. Son 48 personas que estamos en la clase. 48. Entonces, si es que no tienen preguntas, de momento pueden retirarse y pasamos clases el siguiente jueves. Pueden retirarse. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Richard. Hasta luego, Juan. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Elvis. Hasta luego, Mejía. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Efraín. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ronald. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Jennifer. Hasta luego. Inge, una pregunta antes de retirarme. Estaba Sí. revisando un poco. ¿A qué se debe o por qué usamos en la parte de los aislantes ese tipo de figuras o lo que vendría a ser el encadenado? O bueno, parece un encadenado, ¿no? De varias figuras y no simplemente un bloque. Y también, digamos, ¿a qué se debe? ¿O tiene algún motivo que tengan esa forma la parte de los aislantes? Bueno, los aislantes tienen que soportar al cable de guardia, al conductor de fase que está colgando del brazo de la estructura. Entonces, puede haber, uno de ellos son los platitos que hemos dicho. Entonces, un platito lo conectamos con otro, y hacemos la cadena de aisladores. Entonces, el conductor está colgando de eso, pero como está colgando, puede haber un viento. Puede haber viento. Y el viento al conductor lo puede soplar hacia la estructura. Y si lo sopla hacia la estructura, ya hay corte eléctrico. Entonces, para eso, una alternativa
es colocar la cadena de aisladores en B. En B, de arriba en B y baja hacia abajo, y abajo lo conectamos el conductor. No sé si es que vamos a poder ver aquí. Aquí es el poste de hormigón. Es el poste de hormigón. Es el brazo. Y entonces aquí hemos puesto esta cadena así, esta en B. En B. Y entonces, como está en B, el cable lo colocamos acá. Y entonces, como está en B, no se va a mover a ningún lado. Entonces, la distancia hacia la estructura no se va a mover. Y aquí abajo también está otro brazo. Aquí colocamos igual otro B, aislador en B. Y aquí colocamos el conductor. Y aquí al lado otro cadena de aisladores en B y otro conductor. Entonces, estos tres es un sistema trifásico, es como una línea. Y al otro lado igualito. Entonces, es como si serían dos líneas. Esto se llama doble terna. Esta es una terna y aquí otra terna. Entonces, la cadena de aisladores lo colocamos de tal forma que el espacio entre un conductor y otro conductor sea estable, el viento no los mueva. Si colocamos un solo cable de guardia, una sola cadena, tenemos que hacer más espacio para que el conductor pueda moverse y no pueda acercarse a la torre o no pueda acercarse al otro conductor. Ok, Inge, una pregunta. Justo con lo que me aclaró, me surgió otra duda. En este curso, para la parte, o sea, para diseñar nosotros hacemos el diseño de lo que vienen a ser las torres, de lo que acaba de mostrar, o ya están predeterminados. No. Nosotros podemos diseñar el tipo de torre. Puede ser, como en este caso, los conductores están en configuración horizontal. Aquí un conductor, otro conductor, otro conductor. Están horizontal, ¿no? Entonces, pero también, en este caso, están en triangular. Un conductor, otro conductor, triangular. Puede también ser un conductor arriba, otro conductor abajo, que se llama vertical. Entonces, nosotros tenemos que diseñar el tipo de estructura, de tal forma que técnicamente sea resista, sea óptimo y que el precio sea barato. Entonces, por lo general, cuando la línea es configuración vertical, los tres conductores están uno encima del otro, la estructura es más alta, ¿no? Porque se están sumando las alturas, pero es más esbelta, más flaca es la estructura. Y cuando los tres conductores están en configuración horizontal, ¿no es cierto? Horizontal como esta, los tres están, entonces la estructura es más ancha, pero más petiza. Entonces hemos dicho que en línea siempre ganamos en una cosa y perdemos en otra. Entonces el uno es más delgado, pero más alto. En el otro más ancho, pero más flaco, más baja. Y entonces nosotros podemos diseñar los dos tipos de torres. Le damos la torre con las alturas, con las dimensiones, etc., y lo licitamos. Y el fabricante de torres, el que hace las torres, él va a diseñar ambos. Y el más barato nosotros compramos. El más barato compramos. Por lo general, cuando el conductor es grueso, el conductor de fase, entonces las líneas, las horizontales son más baratas. Y si el conductor es delgadito,
entonces las verticales son más baratas, normalmente, ¿no? Pero todo depende de que el fabricante cómo diseñe. Entre nosotros diseñamos ambos, o si el terreno es plano, digamos, se puede ofrecer también una estructura de hormigón más alta, y con eso hacemos también y vemos cuál es el más barato. Pero técnicamente tenemos que verificar que aguante. Tenemos que verificar que aguante. Cuando hacen la torre, nos hacen esta torre es más barata, entonces nos vamos a su fábrica, colocamos los esfuerzos de la torre que tiene, los esfuerzos transversal, longitudinal, vertical que tiene que aguantar, y jalamos con eso. Y si la torre aguanta, entonces compramos. Si no aguanta, rechazamos. Pero normalmente aguanta, porque el fabricante, años redondo eso hace. Y además sabe que tenemos que hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Entonces, es la circunstancia que tenemos que adecuarnos. ¿Más preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Al ir, por ejemplo, a la carretera La Paz, en algunos de estos cables conductores, al medio veía tipo nidos, parecen nidos de pájaros, ¿no? Al principio yo pensé que eran nidos, pero ya en otros ya vienen con su empaquetador y todo, y ya ahí dejé de pensar que son nidos. ¿Qué es eso que viene exactamente al medio? En la línea de Oruro a La Paz. Sí, algo así, sí, en esa carretera, lo ponen Sí. al medio. Son estructuras reticuladas. ¿Y dónde están los tres conductores? Están ahí en configuración horizontal. ¿Y qué es lo que ha visto usted? Como le digo, tipo un nido de paja, una bola de paja, algo así. Al principio parecía nido, pero después, como le digo, vi un poco de empaque de paquetaduras, haciéndome referencia de que lo colocan, o sea, no es algo que viene ahí de fuera, sino que se lo coloca, y quisiera saber qué es eso, ingeniero. Uy, exactamente no me estoy dando cuenta qué es lo que... ¿Al lado del conductor o dónde? En medio del cable del conductor, entre poste y poste, exactamente aproximadamente al medio lo colocan, o en otros casos he visto dos. Ah, unas bolas grandes, ¿no? Sí, sí. No, eso es para que, como quiera que por ahí, a veces viajan los aviones, entonces, hay veces los aviones, las avionetas vuelan muy bajo, entonces ahí pueden chocarse, para eso colocan esas boyas, se llaman, boyas, normalmente son de colores para que el piloto lo pueda ver. Y aparte de eso, cuando cruzamos una carretera, digamos, está la carretera al medio, a la izquierda hay un poste, a la derecha una estructura, a la derecha hay otra, y el conductor está cruzando la carretera, entonces ahí también se coloca, por si hay veces vienen esos trailers grandes, no sé qué cosas traen por encima, ¿no es cierto? Eso es para que vean eso. Es más para proteger a la línea, al conductor. Los aviones para que no se choquen, o los camiones grandes, los trailers, esos elementos que son altos, vehículos que están llegando, son trailers, ¿no? Entonces, para que eso no lo choquen. Entonces, para eso es eso. Ah, ya estoy bien, ingeniero, muchas gracias. Ya. No sé si tienen más preguntas. Inge, yo quiero comentar acerca de eso. Yo también vi esa especie de bolitas, especie de pelota en color naranja
entre Sí. el punto medio de entre los toldos. Pero Mm, esto estaba justamente en un río, allá en el trópico B, en el río Chimoré, en ya, ese puente grande, ¿no ve? sí. Ahí igual pusieron así en las 3 líneas. Pero eso estaba, En el Chapare, es decir, ahí utilizan las avionetas para irrigar, ¿no es cierto? Vuelan y entonces no sé qué detergentes echan para que la coca o no sé qué cosas colocan la piña, no sé qué, para evitar que las termitas se lo coman, qué sé yo. Entonces los aviones vuelan delgado. Entonces, para eso colocan en el Chapare. Ahora, en el cruce del río, muchas veces los aviones por el río se van orientando por el río para ir de un lado a otro lado y entonces, pero cuando está yendo por el río, hay veces que nuestra línea está cruzando y ¡puc! Se chocan. Entonces, para eso se coloca esas boyas, normalmente son de un color para que puedan ver de lejos, En los cruces de ríos, en Piraí, en esos lados, solemos colocar esas boas de color, que son huecas, para que no sean pesadas. Son dos esferas, pero huecas, al menos que al medio está algún material, nada, son livianas. ¿Más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, entonces hasta el día jueves. Pueden seguir retirándose. Hasta el día jueves, Inge, gracias. Hasta luego, Pablo. Hasta el día jueves, Inge, nos Hasta luego, vemos. Elvis. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Fernando. hasta la Hasta próxima luego, clase, ingeniero. Inge. Hasta luego, Susel.